Muchas gracias a nuestros amigos de Mercado, una revista que, bueno, tiene ya 20 años en el mercado. Este número tiene República Dominicana y Haití destinados a entenderse. Tiene reportajes interesantísimos, como siempre. Así que gracias a todos esos amigos y amigas de Mercado. Temas es la revista de la Junta Central Electoral. Los temas de este mes de verdad son necesarios y a discutir: nacionalidad, migraciones en la era de la comunicación, democracia y partidos políticos en América Latina, la protección y blindaje del registro civil, la conservación de documentos, una necesidad impostergable. Busque temas, yo creo que está en las librerías, si no puede acceder a buscar el ejemplar en la Junta Central Electoral. Tad Sulk, Diario de la Guerra de Abril 1965. Yo me imagino, Ramón Tejada Holguín, que cuando supiste de esta nueva reedición de este libro, lo buscaste y lo tienes ahí, aunque no hayas comenzado a releerlo. Otro aporte de Bernardo Vega. Yo creo que cuando uno vuelve y revisa este texto, se da cuenta cuántos errores y cuántos, voy a decir, pero cuántas mentiras uno repite, y aquí hay un testimonio que se puede cotejar, pero la verdad que eso pasó. El testimonio de Tad Sulk fue en el momento y eso tiene un valor impresionante. Así que ya ese sí está a la venta en las librerías. Bueno, la semana tiene como noticia principal las visitas que ha hecho el presidente de la República a personas muy importantes del país, a políticos, a expresidente de la República, y ahí podemos incluir al expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Esto ha permitido comentarios de los más distintos colores y matices, pero inciden en algo que como doctrinario, como teórico, Ramón, es un tema a discutir: el cambio de liderazgo en la República Dominicana, o el cambio en el estilo de gobernar y de ser político. En una ocasión conversábamos en el Matutino Alternativo y yo te decía que no compaginaba con la cultura política nuestra el éxito de un liderazgo como el del presidente Danilo Medina Sánchez, y tú tenías tu explicación. Este hecho, este momento de un presidente de la República tocar la puerta a Hipólito Mejía, a Miguel Vargas Maldonado, a Luis Abinader, a Leonel Fernández, pero eso es diferente porque son compañeros de partido, e ir a sus casas y comentarle algo, de verdad me parece, o pedirle opinión, me parece un hito y una manifestación más de ese estilo de liderazgo que ya habíamos hablado antes usted y yo, y que quiero escucharte de nuevo analizando si estamos preparados como país para un liderazgo como ese. Bienvenido. Bueno, empezando, gracias por la invitación. Empezando por la última parte, si estamos preparados para un liderazgo de esa naturaleza, yo creo que sí, que estamos preparados, y una de las cosas que evidencia que la sociedad dominicana está preparada, y que más bien lo que el presidente Danilo Medina ha sabido hacer es entender los cambios que habían ocurrido en la sociedad dominicana, y que presidentes anteriores y otros liderazgos no lo habían captado ni habían actuado en consecuencia. Por ejemplo, tú pones las visitas que está haciendo en este momento a determinados líderes frente a un hecho que se evidenció conflictivo y en el cual la sociedad dominicana objetivamente se encuentra prácticamente dividida, y por lo tanto cualquier acción que tome el presidente va a necesitar del consenso, del apoyo, del liderazgo nacional, y que así lo ha entendido. Si no estamos en una sociedad en la cual, como actuaba, para poner un ejemplo, y a propósito del 65 y de la mención de glaucoma y Balaguer, no estamos en un tipo de liderazgo como el que tenía Balaguer, en donde prácticamente Balaguer domestica a la sociedad civil dominicana y construye su liderazgo en función de cierto mesianismo y de que las cosas que él hacía eran las cosas que había que hacer, y que él entendía absolutamente por dónde había que ir, cuáles puertas abrir y cuáles puertas cerrar. Ese tipo de liderazgo no es posible en una sociedad en donde, desde los niveles educativos que han aumentado sustancialmente, en donde cada vez más las personas están empoderadas de su entorno,
tienen determinadas capacidades, ya no solamente en el plano educativo, sino también en el plano económico, de realizarse sin necesidad de una relación directa con el Estado, que era uno de los grandes poderes que tenía el presidente Balaguer en su época, sino que estamos ante un liderazgo que ha comprendido la gran división que hay en la sociedad dominicana, la diversidad de sectores, digamos, el archipiélago de poder que tenemos, que ya no está concentrado en un sector exclusivamente, y el presidente ha entendido esto. Tú puedes dar un paso atrás y verlo, no ahora con esto del proceso de búsqueda de consenso para una ley que resuelva una situación que se ha presentado con la sentencia del Tribunal Constitucional. Da un paso atrás y vamos a verlo, la forma en que el presidente se acercó a las personas a través de las visitas todos los fines de semana, que ha hecho en los lugares donde hizo política, que ha hecho en el nivel de la agricultura, que ha provocado prácticamente una revolución, o la forma en que el presidente respondió a las demandas del 4%. Si te das cuenta, entonces es un liderazgo que ha entendido que la sociedad dominicana cada vez más tiene una serie de demandas que han sido insatisfechas y que tiene además un grupo de poder importante que está haciendo esas demandas. Y el presidente está actuando en consecuencia, sabiendo que no se puede gobernar en la época del internet, del Twitter, en la época de las redes sociales, en la época de los grandes poderes fácticos, a lo cual hay que incluir también los poderes dentro de las organizaciones de la sociedad civil, no solamente el económico, que no se puede gobernar solo, y eso es lo que está haciendo. La gobernabilidad implica una capacidad de negociación entre el liderazgo político y el liderazgo político con la sociedad. ¿Cómo percibe un especialista como tú que la sociedad acepta un cambio como este? Cuando tú mencionas la sociedad civil y mencionas los distintos grupos, a veces uno piensa que hay sectores, y más en un país con una oposición tan dispersa y diversa, que hay sectores que se validan en tanto y en cuanto todo lo que hace el gobierno está mal. Y de verdad casi es un estilo de hacer vida pública. Sin embargo, los que son dirigentes, y lo hemos visto durante toda esta semana, como el presidente Hipólito Mejía, parece que un cambio hace que el otro cambie, que la otra parte, ¿no? En este caso me refiero, con todo el respeto al expresidente Hipólito Mejía, como el expresidente Hipólito Mejía dice, este problema no lo provocamos ni el presidente ni yo, le doy mi apoyo absoluto para todo lo que quiere. Y dice eso el expresidente Hipólito Mejía, y tú oyes otras voces que parecen que están, y utilizando el término de partitura del presidente Danilo Medina, parece que la partitura se perdió. Entonces, reitero, como un especialista como tú, con un trabajo como el que tienes, se da cuenta que sí la sociedad cambia. ¿Dónde se percibe que un liderazgo y un estilo como el presidente Danilo Medina es el que queremos todos? Mira, esto empieza desde el mismo proceso electoral. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, durante mucho tiempo, desde las organizaciones civiles y desde el mundo académico, entre los que me encuentro yo en ese momento, siempre dijimos que se hacían campañas electorales vacías, prácticamente banales, sin contenido. Si recordamos esta campaña electoral, el presidente Danilo Medina presentó un programa de gobierno y presentó propuestas y asumió propuestas desde la sociedad, como por ejemplo el 4%, o por ejemplo las reivindicaciones sobre el tema de la salud, para ponerte un caso más pequeño, quizás menos visible, pero casi igual de importante, como fue el tema de la salud y en concreto el tema de la cuota de recuperación, que inmediatamente llegó, también lo cumplió y que lo había dicho. Entonces empieza ahí. Era una campaña en donde, recordemos, el presidente empezó con 20 puntos porcentuales por debajo del candidato puntero y remontó a fuerza de presentar precisamente la forma en que se diferenciaba del liderazgo tradicional, incluyendo el liderazgo que en ese momento se encontraba en el poder. Es decir, ahí empiezas tú a sentir quién ganó las elecciones y por qué la ganó. Yo creo que la primera evaluación para entender el liderazgo de Danilo Medina empieza ahí. Luego continúa con lo siguiente. Cuando la gente descubrió que el presidente salía los fines de semana a visitar comunidades
a supervisar inclusive obras como aquello de las carreteras, que fíjate que fruto de aquellos primeros meses que no era visitando cooperativas, asociaciones, etcétera, sino era supervisando la carretera, fue fruto de todo esto que finalmente se hizo, de algunas renegociaciones, de las circunvalaciones, etcétera, etcétera. Y continúa cuando comenzó también a visitar ya directamente a las poblaciones, a las comunidades. Primer elemento, tú habías visto un presidente que a 2 años prácticamente, a menos de 2 años, conservara un nivel de popularidad que oscila entre el 75, 80 y 90%. Te voy a enseñar mis notas y esa es una de las preguntas o de los temas a discutir. ¿Viene ya el divorcio del presidente con el pueblo o precisamente eso es lo especial que a los 2 años la luna de miel continúe? O los 15 años, yo le llamo más los 15 años que la luna de miel. Bueno, que todavía la resaca de la fiesta de los 15 años no se sienta. Y el pago, sobre todo, de la orquesta, de la picadilla. Sino que al contrario, la gente siga diciendo, oye, pero qué buen cumpleaños. Y todavía siga satisfecho con ese cumpleaños. Efectivamente, eso es uno de los indicadores del nuevo liderazgo. Ahora, ¿qué es lo que explica eso? Hay algunas personas que piensan que solamente lo explica las visitas que él hace, pero no ven otras cosas que son tan significativas y quizás hasta más importantes en cierto sentido. Por ejemplo, el nivel que él ha demostrado de ser sensible a las demandas de la sociedad. Recuérdate Bahía de las Águilas, por ejemplo. ¿Cómo ha respondido a Bahía de las Águilas? Desde el inicio, cómo dio respuesta al tema de Lomas Miranda, que pidió una evaluación del proyecto que se presentaba de Falcondo, la pidió del PNUD, y actuó en la consecuencia que hizo. Cómo hizo la renegociación de la Barri, cómo por ejemplo en la salud ha habido real y efectivamente un cambio significativo, cómo también en el ámbito de la agricultura, y para ponerte un caso, recuérdate por ejemplo todo aquello de la rectificación técnica y los permisos de importación, cómo se repartían, y los mandó a hacerlo a través de una subasta en un organismo que no puede ser acusado de gobernista y mucho menos de PLDista, como es la JAT o la YAT, como le dicen. Si te pones a ver, todas estas acciones tienen un norte que ha sido parte del discurso del presidente: la política para beneficiar a las personas y no a la inversa. Entonces toda esa transformación va, digamos, acumulando puntos a favor del presidente. Y eso explica que en una situación como la que nosotros estamos, que si te pones a analizar hay 2 o 3 temas pendientes que se encuentran en la sociedad dominicana y que dividen a la sociedad dominicana, sin embargo el liderazgo del presidente y el nivel de aceptación no se ha resentido en eso. Cuando regresemos vamos a hablar de el riesgo de que todo un gobierno y toda la aceptación de un gobierno descanse sobre los hombros de la aceptación y el éxito del presidente de la República. Vas a tener tiempo para pensar, así que hacemos una pausa y regresamos. Haré mi con tarea. Ramón Tejado. Para mí es un gran placer, señor ministro, en la noche de hoy, en nombre de Sur Dominicana, hacer entrega formal de las instalaciones eléctricas de este moderno pueblo de Boca de Cachón, el nuevo Boca de Cachón, en un esfuerzo titánico hecho por nuestra empresa, junto con nuestros contratistas. En un tiempo efectivo de 2 meses y medio hemos podido completar esta hermosa instalación eléctrica que se puede ver aquí, completamente moderna, que ha consistido en lo siguiente. En primer lugar, hemos podido desarrollar un total de 4.3 kilómetros de red monofásica, un total de 8.1 kilómetros de red trifásica, toda de media tensión, 11 kilómetros de red de baja tensión, la instalación de 492 postes de concreto, 32 postes metálicos, que son los que engalanan este hermoso bulevar, un total de 43 transformadores,
560 acometidas para las residencias del poblado, un total de 21 acometidas para los comercios y 2 de corte industrial. Al mismo tiempo, un total de 436 lámparas completas, con una inversión estimada de 43 millones de pesos. Al mismo tiempo, para poder completar esta instalación, Edesur Dominicana hizo una modificación de su red de alimentación que viene desde Neiva hasta Boca de Cachón, de tal manera que el poblado va a tener la garantía de un voltaje estable, de un voltaje inclusive permanente, porque estamos garantizando que una vez que inicien los moradores su estadía aquí, tendrán 24 horas. Y el sistema que vamos a utilizar para garantizar estas 24 horas es un sistema de medición prepaga. Todas las acometidas están habilitadas para instalar medidores trifásicos tan pronto los usuarios de esta vivienda estén habitándola. Para nosotros es una gran satisfacción entonces en la noche de hoy hacer la entrega formal de la instalación con la que nos comprometimos. Muchas gracias y muchas felicidades. Quiero realmente felicitar la labor, la ardua labor, como decía el ingeniero Montá, que su equipo y Edesur ha hecho en iluminar este nuevo pueblo de Boca de Cachón. Tenemos un pueblo hermosamente iluminado, con la felicidad para este pueblo de que podrá contar con luz las 24 horas del día, que tendrá un voltaje estable, donde ese pueblo hace años, y aquí tengo al alcalde, que no tiene luz estable, que lo que vive de la familia y los negocios con elevadores de voltaje. Y hoy tendrán un pueblo que no solamente reunirá las condiciones de un pueblo bien organizado, bien diagramadas sus casas, sus calles y todo, sino con un voltaje estable y permanente las 24 horas. Lo que sí vamos a llamar a todos los pobladores a cuidar esto, a cuidar las luces de este pueblo, a cuidar la energía eléctrica y también a pagar su energía, porque Boca de Cachón será un pueblo modelo en este país, un pueblo que está llamando la atención. La gente ya se pregunta en todos lados qué es Boca de Cachón, y esto, una de las aspiraciones que puede tener este nuevo pueblo es que podrá ser un destino turístico si se mantiene, porque el orden y lo que está trabajando el gobierno no solamente es entregar estas bellas casas, estas calles hermosas, con una vista espectacular, sino también que este pueblo sirva de un pueblo modelo para el país. Hay que resaltar también que esto ha sido un proceso arduo, en un tiempo muy corto, donde ya todas las instituciones han comenzado a entregar los trabajos pautados. En esta semana, el lunes pasado, la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial nos entregó las calles. Y como pueden verse, calles bien hechas, aceras, con sus aceras, sus contenes, sus pasos para personas minusválidas, bien señalizadas, con alrededor de 16 kilómetros de calles y 32 de aceras y contenes. Y hoy tenemos la alegría de recibir desde Sur esta magnífica obra. Hay que ver cómo se ve este poblado iluminado, bellísimo. En el día de mañana, también dentro de este proceso de entrega, nos estará entregando el INAPA. Mañana recibiremos el agua potable con un acueducto modernísimo, agua de primera calidad y también una planta de tratamiento sanitario de parte de INAPA mañana. Y hace ya 2 o 3 semanas también nos entregó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, los trabajos de protección de 2 cosas, lo que fue Arroyo Penitente. Ramón Tejada Holguín, continuamos con este diálogo. Una responsabilidad sobre la figura principal del Ejecutivo, ¿no tiende a desgastar esa figura o tú crees que precisamente el estilo se transmite entre el equipo? Mira, es innegable el nivel de primacía que tiene el presidente de la República en este momento. Como es innegable la observación que hace, es totalmente correcta. Un gobierno no puede descansar exclusivamente en un solo hombre. Ahora bien, si nosotros analizamos bien, el gobierno actual no es necesariamente está descansando solo en Danilo Medina, aunque sea la figura principal. Y vuelvo a te digo, para ponerte un ejemplo, hay o no
una revolución en términos de la educación en República Dominicana, con las aulas, con las tandas extendidas, etcétera. Hay un equipo trabajando en eso, importante, de técnicos, que le están respondiendo a la sociedad en cuanto a la demanda. La respuesta es sí. Ahí está el plan de alfabetización y la dirección de programas especiales, que está haciendo o no está haciendo su trabajo, y la respuesta es que sí. Está la agricultura en República Dominicana, la agropecuaria en sentido general, cambiando, no solamente por este asunto de las visitas presidenciales, sino, fíjate, estamos exportando desde aceite de orégano, que creo que nadie se puede imaginar, el tema de las aguas, el tema de la tallota, jengibre, creo que se va, hay algunos ya trabajan zapote, con yo el sé zapote, el mango. tenemos esos reportajes aquí. Exacto, o sea, lo que te quiero decir es, no está descansando en Danilo Medina, están descansando en acciones importantes de gobierno. Y en la salud, fíjate, ahora mismo en República Dominicana hemos aprendido a poner, digamos, el candado antes de que nos roben. Para ponerte un caso con respecto a las epidemias, con el dengue, la chikungunya. Dígalo usted, que dígalo, yo no... chikungunya. Sí. Son 2 N que tiene. La cosa es, hay acciones o no concretas, sí, la eliminación de la cuota de recuperación que te decía anteriormente en términos de esto, o para poner un caso, un proyecto como Boca de Cachón o proyectos como La Barquita. Es decir, si te das cuenta, no es en la figura del presidente como mesiánica propiamente dicho, es en acciones presidenciales que descansan en un equipo que tienen responsabilidades importantes. De hecho, ahora lo acabamos de ver. ¿Quién es el protagonista de Boca Cachón? Es José Ramón, que ahí está, y estaba hablando. ¿Y quién es el protagonista de todo lo que tiene que ver con agricultura? Luis Ramón. ¿Quién es el protagonista en otras acciones presidenciales? Gustavo Montalvo. ¿Quién ha sido el que más ha trabajado los temas de obras públicas y ha asumido la responsabilidad en eso? Es Gonzalo. ¿Quién tiene la presencia importante en términos de educación? Es Amarante. Ramón, vamos a hablar ahora de tu trabajo. No temas, no vamos a hablar de intimidad de tu trabajo. Como director de la DIAPE, cuando, iba a usar un símil, pero demasiado, no tiene, bueno, cuando un médico tiene que decirle a un paciente, iba a decir que cuando un vidente dice, bueno, tú tienes la muerte atrás, que si eso se puede decir, cuando un médico le da un diagnóstico catastrófico a un paciente, se tiene que armar de valor. Claro. Una unidad como la tuya permite advertencia a los superiores, permite decir, mira, el asunto no es como creemos, o ustedes disfrazan la realidad. No podemos disfrazarla. Todo lo contrario, tenemos que ser lo más descarnado posible, si no fuéramos efectivos. De ninguna manera, es al revés. O sea, nuestra misión es precisamente captar cuáles son, digamos, en el futuro los peligros para la gobernabilidad que se pueden otear. Y si no decimos lo que real y efectivamente, no lo que pensamos, sino lo que los análisis nos arrojan, no seríamos efectivos de ninguna manera. Ahora, es inevitable que hay sectores, eso va a ocurrir siempre. Desde hace mucho tiempo que matan al mensajero. Y con eso uno tiene que lidiar. Obviamente no es fácil que una persona entienda, o un ministro o alguien, que se hace un informe y que ese informe puede tener algunas consecuencias y que se crea que, bueno, puede ser algo personal o las cosas no son así. Todos los ministros y los directores y la gente tiene su propio equipo. La DIAPE es buena en tanto y en cuanto dice lo bueno para algunos ministerios. Siempre es así, pero en sentido general, en esta DIAPE, en este casi 2 años que tenemos, no hemos sentido ese nivel tampoco de hostilidad que se pueda sentir. Sí, siempre hay quien te llama por teléfono y te dice, mira, que vi lo que pusiste en este informe, tal vez las cosas no son así, o son así, pero eso es normal también. Y lo importante es que hay ese espacio de diálogo. Muchas personas quizás no sepan que la DIAPE no ha sido una invención de los gobiernos del PLD, sino que eso, los gobiernos del PLD la establecen, pero eso no es un secreto ni una oficina de espionaje. No. Sino que eso se estableció incluso con ayuda internacional, ¿no? Se estableció en el 96, en un momento en que toda América Latina
de las recomendaciones que estaban haciendo muchos organismos internacionales como el PNUD. De hecho, el PNUD tiene muchas responsabilidades en el establecimiento de la DIAPE y parte del sistema nosotros tenemos un sistema donde se captan las informaciones que luego se procesan, que se llama el CIMAN, es un sistema de monitoreo de actores. Ese sistema fue establecido por el PNUD y no es solamente dominicano, existe en varios lugares de América Latina. Es una especie de lo que llaman un think tank o tanque de pensamiento. Con tu trayectoria en la sociedad civil y como opinante continuo, constante, muchas personas conocen de tu temperamento, de tu forma de ser y a veces dicen cómo se hará o cómo se haría Ramón Tejada Holguín con un problema dentro de una unidad tan importante como la DIAPE. Terminando el gobierno pasado, muchos medios divulgaron informes de la DIAPE, incluso con una redacción que casi pensamos cuando lo leímos que era caricaturesca. ¿Qué piensa de los controles que debe tener la DIAPE? Ustedes no tienen que ser transparentes con la ciudadanía. ¿Controla Ramón Tejada Holguín lo que pasa en la DIAPE? Yo creo que tú controlas Metrópolis porque te salvaste por la campana. Regresamos de inmediato. Yo no estaba haciendo nada. Yo vivo como mi esposa, soy casado y tengo 4 muchachos. Y ahora estoy trabajando, ganando el modo de los muchachos míos. Esta parcela ha sido la innumerable más grande que yo he podido ver. Porque es que estas tierras para acá son buenas. Desde que llegó este proyecto tenemos beneficios, porque fue para nosotros, mujer y hombre. Porque tanto las mujeres trabajan allá y los hombres trabajan en el campo. Ha mejorado un 100%. Como parcelero, cuando estás trabajando tuve beneficios, ahora que soy un jornalero, echando ya también tengo beneficios porque estoy trabajando. Donde no se trabaja, no hay nada. Hay un cambio. Ya que hay gente que ya pueden hablar de 100,000 pesos, que le quedó limpio a ellos. Usted puede seguir tirando para adelante. Y el que le queda al lado, el que no puede sembrar, come también. Dinero en Vallaguana, ay, ya puedo ir a cualquier comado y decir, déjame tanto que no me pase de ahí de 400 y seguro que me lo van a dar. Y sé a dónde lo voy a conseguir, sí. Antes de que el presidente se vaya, olvídese que esta zona va a tener otro color. Sí, va a cambiar, como quien dice, la camisa. Ya está la experiencia. Como le digo, a donde hay teoría y la práctica, se da todo bien. Y lo bueno de eso, usted sabe una cosa, conmigo va a tener un descanso. ¿Sabe por qué? Porque ahora soy yo que lo llevo en el corazón a él, con este proyecto, sí. Ahora soy yo. Cuando te hacía la pregunta de la DIAPE, todo este público que está aquí presente dijo, pero es que ustedes están hablando de la DIAPE y quizás todo el mundo no sepa lo que es la DIAPE. Sería bueno que también que lo dijera, pero reitero, Ramón, la sobriedad y el manejo tuyo hasta ahora en la DIAPE ha sido óptimo. Y yo creo que muchas personas se han quedado sorprendidas, no porque dudaran de ti, sino porque pensaban que por tus vínculos estrechos con medios de comunicación, con personas de los medios, iba a ser más mediática. Más mediática, exactamente. Mira, la DIAPE es la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Nosotros simplemente hacemos encuestas, llevamos en el día a día. Simplemente entre otras cosas. Digamos, nuestra misión es mantener informado al gobierno central sobre cuáles son, digamos, los aspectos de riesgo para el cumplimiento de las metas presidenciales. Si el presidente ha dicho, vamos a hacer tal y tales cosas, nosotros en nuestros análisis de actores, del contexto, decimos, mira, eso tiene este riesgo, esto tiene aquello, habría que ayudar en este sentido, quizás algún tipo de campaña de comunicación que habría que hacer, no la ejecutamos nosotros solamente hacemos las recomendaciones. Fíjate que
cuando yo inicié en la DIAPE, recuerda, yo tenía una columna en el periódico El Caribe, y mi columna del 20 de agosto, más o menos, me nombraron el mismo 16 de agosto, se llamaba ¿Por qué yo dejaba de escribir? Precisamente por la característica de la DIAPE. Yo no podría estar en ese, digamos, constante escribir que antes tenía, porque hay informaciones que solamente se suplen a quienes ejecutan las políticas, que el objetivo no es ni ser crítico por ser crítico, ni hacer nada, sino ayudar a que se realice un buen gobierno. Eso significa que, bueno, como todo analista, en algunos momentos quizá yo pueda tener una idea de que se pueda ir por un lado en específico, pero debo reconocer que ir por ese lado en específico puede provocar situaciones difíciles para el gobierno, y no es mi misión que eso ocurra. No puedo entonces estar en la prensa diciendo que esas cosas deben ser de esta o aquella manera, sino hacer las recomendaciones en los espacios donde debo hacerlo. Y esa ha sido la práctica de la DIAPE. Y obviamente no niego que algunas informaciones, a nosotros estaríamos muy interesados en tener una página web que pudiera manejarse algunas informaciones, pero lamentablemente no puede ser debido a quiénes son nuestros usuarios, que es el gobierno central. Pero qué bueno que subrayes eso, porque quizás algunos sectores no entienden la función de la DIAPE y por eso observan que tú no estás tanto en los medios ni ofreciendo información a los medios, y esa no es la misión de la DIAPE. No es la misión. Es ofrecerla a los funcionarios, a la administración pública. Mira, y en realidad yo estoy haciendo algo que yo hacía gratuitamente para las organizaciones de la sociedad civil. Recuérdate que yo pertenecía a Participación Ciudadana, llegué a ser coordinador general y durante mucho tiempo fui el coordinador de la Comisión Política. ¿Qué hacía la Comisión Política en Participación Ciudadana? Hacía exactamente lo que nosotros estábamos haciendo. Veíamos cuál era el contexto, quién eran los principales actores. Actores me refiero a las instituciones que hacían determinadas cosas, a las personas, a los partidos, etcétera, y decía, mira, como está la cosa, parecería ser que esa variable va por este lugar. Pues yo hago exactamente eso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que como era desde las organizaciones de la sociedad civil y a nosotros nos interesaba que el gobierno fuera hacia ese lugar, nosotros lo hacíamos público. Y esa era la idea, porque éramos esencialmente un grupo, somos un grupo de presión, ¿no? Entonces, bueno, mira, esta es la propuesta que hacemos para que las cosas vayan por ahí. Ahora hago lo mismo, pero mi destinatario ya no es la sociedad para que la sociedad se movilice, sino el gobierno para que el gobierno tome las medidas. Ese es el cambio esencial. Yo creo que esa explicación es válida y permite a muchos amigos y amigas tuyas que a veces sienten alguna inconformidad por el manejo tuyo, entenderlo. Es que como lo que tú le observas a cualquier ministerio, al presidente de la República, lo vas a decir hacia afuera, porque ahora tu papel es otro. Exactamente. Entonces sería un contrasentido y un no cumplir con la función del organismo que diriges. Exactamente, exactamente. Y además, y en ese caso tampoco sería efectivo, porque si estoy constantemente en la prensa diciendo lo que debería estar haciendo dentro, lo que voy a causar es situaciones antipatías hacia el equipo y hacia mí mismo. Definitivamente, mira, yo creo que hoy se va a entender, muchos y muchas van a entender lo que pasa y por qué no criticas, sino, caramba, pero Ramón debe decirnos, no, tú no debes decirnos. Al contrario. Exactamente. Muchísimas gracias, Ramón Tejada Holguín, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, como siempre.